realizando. Bueno, muy agradecida con todas ustedes, con todos ustedes. Y mientras que las personas se van uniendo a este maravilloso live que está preparado con todo el corazón para cada uno de ustedes, permíteme primero que todo darles pues unos agradecimientos por estarse conectando y tomarse en su valioso tiempo para aprender en el día de hoy y compartir. Me gustaría que mientras que las personas se van conectando, me escriban acá cuál es su profesión, desde qué país se están conectando. Recuerden pues que hoy estamos iniciando nuestra temporada de lives y me encantaría que tuviesen en cuenta que las personas que si por alguna razón no se han todavía inscrito a este maravilloso evento que voy a llevar próximamente, como es la semana del TDAH, aún estamos a tiempo y pueden escribir la palabra TDAH para aquellos que aún no se han logrado inscribir para nuestro maravilloso evento, como es la semana del TDAH. Bueno, vuelvo y les recuerdo que estamos iniciando ya la temporada de lives como preparación a esta maravillosa semana que pronto va a darse, se va a desarrollar para todos ustedes. Bueno, yo veo por aquí que... a ver, soy docente, madre, muy bien, muy buenas noches, Laura, desde Guatemala, desde Argentina, Laurita, soy maestra Alejandra, desde República Dominicana, Martica, muy buenas noches, Evelyn, desde República Dominicana, buenas noches, Emperatriz, un saludo muy especial. Bueno, eso está corriendo muy rápido. Bueno, tengo para decirles que en este momento me estoy proyectando en mis redes sociales, en mi Facebook, Elianet Gómez, y por mi Instagram, Neuropsico Elianet. A ver, un pequeño saludito a todos los que se están conectando por mi Instagram. Buenas noches desde República Dominicana, Lazos, Francesca, muy bien, desde Cancún, Araceli, trabajadora social de Colombia, Durante, docente, Yura, desde Panamá. Esto está pasando muy rápido, no alcanzo a leerles todos. Muy buenas noches, Ramona, desde República Dominicana, soy psicóloga, muy bien. Y por aquí en nuestro Facebook se siguen conectando, Danari desde Colombia, Lorena desde Ecuador, Concepción desde República Dominicana, Mariel desde República Dominicana, soy psicóloga, pedagoga, Janet Pinzón, soy colombiana, Yami, muy buenas noches. Bueno, aquí esto se está uniendo muchísimas personas, es muy gratificante tenerlos pues realmente a todos ustedes aquí. Vuelvo y hago énfasis en que vamos a estar en una temporada de lives varios días para que estén muy pendientes y aprovechen también esta oportunidad para invitar a muchos familiares, a muchos amigos que de pronto les inquiete reflexionar en torno a un tema que ha sido tan álgido, tan mal comprendido y de poco conocimiento en el mundo de nuestros niños y jóvenes que tanto han necesitado una gran preparación, una gran cualificación por parte de todos nosotros para hacer posible en el mundo de ellos, en ese universo que ellos también forman parte del nuestro, hacer seres maravillosamente felices, competitivos y exitosos. Y la mejor manera indudablemente es que nosotros en nuestra condición de adultos podamos tener todo el conocimiento, el bagaje experiencial que nos permita poder llegar de una manera efectiva, justa, contundente, con excelente autoridad, pero con gran resiliencia y ante todo con una mirada compasiva hacia el mundo de estos niños y jóvenes que padecen la condición del TDAH. Me gustaría que comentaran aquí con fueguitos si ya te registraste a la semana del TDAH, un evento online único y absolutamente gratuito.
Ojo, los que todavía no se han podido registrar a la semana del TDAH, comenten aquí la palabra evento y automáticamente recibirán un link para que se puedan finalmente registrar. Los invito a todos a que se queden, ojalá, hasta el fin del live, porque tengo para decirles que tengo un regalo muy especial que les voy a obsequiar estrictamente a todos los que me acompañen hasta la culminación del live. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante y considero que es como el abrebocas de todos los lives que voy a desarrollar, puesto que vamos a hablar y a reflexionar acerca de mitos y realidades. Vamos a hablar de esos mitos y esas realidades que hay acerca del TDAH. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de desmentir algunas creencias falsas que se han venido creando alrededor del TDAH, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es importante que tengamos en cuenta que de todos los trastornos que se dan en la infancia, pudiésemos decir que seguramente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, junto con el trastorno del espectro autista, han sido quizás de las condiciones que más mitos y más mentiras han girado alrededor de él, ya sea porque ha habido un desconocimiento de sus síntomas, ya sea porque se le ha venido atribuyendo una menor gravedad, o sea porque se consideran en algunas ocasiones que estas condiciones patologizarían a la infancia o por decir que es más bien una invención factiblemente de la industria farmacéutica para poder incrementar la venta de los fármacos. En este sentido, entonces, indiscutiblemente, la desinformación, indiscutiblemente que nosotros podamos tener frente a esta condición que reviste un gran cuidado, un gran conocimiento y una gran exploración, podemos hacer por desconocimiento generar grandísimos daños, no solamente a las familias de cuyos niños y jóvenes padecen esta condición, sino que el hecho de no identificar oportuna y adecuadamente el diagnóstico y por supuesto un no tratamiento a tiempo podría afectar muy negativamente al desempeño escolar en el niño o el joven que lo padece. Afectaríamos también o se afectaría en él sus relaciones sociales, sus niveles de autoconcepto, su autoestima, no saber por qué el niño va mal en el colegio y por eso no saber de quién recibir ayuda para poder mejorar la condición académica. Esto implicaría la determinación del futuro de ese niño o de ese joven o de ese adolescente y aún de esa familia que lo tiene consigo, creyendo entonces que de alguna manera el niño que tiene esta condición es quizás menos inteligente que los demás, sintiéndose profundamente frustrado y por supuesto desencadenando en el peor de los casos una depresión, una ansiedad que a futuro se puede desencadenar en ideaciones de suicidio e inclusive hasta el punto de lograr su cometido como es el suicidio. En este sentido entonces es muy importante que ante cualquier sospecha de esta condición, en primera instancia, si no estás facultado para poderle dar el apoyo oportuno, obviamente buscar el apoyo de un muy buen profesional. Por eso, mi querida comunidad, el objetivo de mi presencialidad en estos lives, que son unos encuentros previos, reflexivos, que he querido hacerlo como una dinámica motivadora y como una introducción a nuestro maravilloso evento que vamos a llevar a cabo a partir, a ver de qué fecha es que tenemos el evento. Ya les voy a recordar a partir de qué fecha es el evento para que lo tengamos por allí muy en el tintero. Empezamos, es el 27,
el 26 de febrero al 1 de marzo. De todas maneras, en las diferentes lives que yo voy a estar compartiendo con ustedes, porque van a ser varios, más o menos 5 lives, como preparación a nuestro evento especial online gratuito, como es la semana del TDAH, sé que vamos a estar supremamente preparados y esto nos va a servir muchísimo para podernos enriquecer y extraer de aquí toda la información y la riqueza que podamos tener para aprovechar e implementar en nuestro mundo interior y en el mundo de nuestro niño o adolescente que padece esta condición, diferentes técnicas y estrategias que sean mediadoras y que propendan por la potencialización de las áreas que tiene muy bien desarrolladas y por ende el desbloqueo de aquellas que por alguna u otra razón, dada su condición, están bloqueadas o están menos desarrolladas. Bueno, sigo por aquí saludando a Dolis desde Colombia, a María Romero, muy buenas noches, a Evelyn desde Perú, Jessica desde Perú, a Mari desde Colombia. Muy buenas noches, muchas gracias, también Dios te bendiga. Bueno, veo que se siguen conectando muchas personas, a todos los que se siguen conectando, mis más sinceros agradecimientos y la felicidad que les muestro en el día de hoy por el hecho de estar aquí compartiendo con ustedes este maravilloso momento. Bueno, vamos a empezar entonces con la reflexión de son demasiados mitos, muchísimos mitos, una cantidad de red de creencias falsas que se han venido desarrollando en torno a una problemática social álgida que ha venido cogiendo mayor fuerza en los últimos años y podría decirse que más fuerza finalmente después de todo lo acontecido con la pandemia. Uno de los primeros mitos es que el TDAH no existe porque simplemente son niños que son inquietos, otros que son difíciles y que hay que permitirles que se desarrollen a libre albedrío. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con que dentro del proceso evolutivo de un ser humano, indiscutiblemente en su fase infantil, la mayoría de ellos obviamente por características típicas de su desarrollo evolutivo suele presentarse características muy comunes como es la inestabilidad, como es la inquietud, como pueden ser también los niveles de inatención, algunos componentes impulsivos, de mucha inquietud, también de rebeldía y demás, considerándose que son reacciones propias de un proceso evolutivo donde el niño lo que hace dentro de la maduración es ir haciendo un proceso adaptativo a una serie de situaciones, específicamente en los diferentes contextos. Pero en el caso de un niño que padece la condición del TDAH, no es que sea un niño difícil para sus padres y para sus maestros, ni tampoco que tenga la cabeza en el otro lado, como muchas personas lo suelen decir, sino que su hiperactividad y su falta de inatención pueden ser lo suficientemente graves para limitarle el normal funcionamiento de acuerdo a las exigencias que los diferentes entornos le hace al niño, específicamente en todo lo que tiene que ver con las actividades académicas. Por ende, una no identificación oportunamente de esas condiciones para poder identificar hasta dónde la inquietud, la inatención resulta ser prototípico de su desarrollo evolutivo y hasta qué punto deja de ser unas características sintomáticas propias de su evolución en un proceso de adaptación para ya empezarse a perfilar hacia una connotación cuya condición lo va colocando en una situación mucho más particular como es el trastorno por déficit de atención,
que, si bien es cierto, tienen unas características muy específicas, específicamente 3 componentes sintomáticos de inatención, de impulsividad y de hiperactividad, que se van desarrollando en términos de tiempo, de frecuencia y de persistencia, y que esas conductas de alguna manera van limitando o van incidiendo de manera negativa en el normal desempeño de nuestro niño o de nuestro joven. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que el TDAH sí existe y que está contemplado dentro de la Organización Mundial de la Salud según el DMS-5, en donde lo tienen ubicado en la clasificación clínica de los trastornos del neurodesarrollo. Si ustedes buscan en el libro de psiquiatría o en el libro del DMS-5, van a poder encontrar que dentro de las clasificaciones el TDAH o el trastorno por déficit de atención, al igual que el trastorno de espectro autista, que son 2 cosas muy distintas, pero que se pueden dar comórbidas, se pueden dar la una con la otra, ambos forman parte de los trastornos del neurodesarrollo, y que no es una enfermedad, sino que es una condición que tiene un componente netamente neurobiológico. Otro mito que es importante que desmontemos en el día de hoy es que el TDAH es consecuencia de la falta de disciplina de los papás para con el niño, o que es culpa de los papás. Vuelvo y reitero que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que tiene un origen de tipo neurobiológico, con una carga genética cuyo coeficiente de heredabilidad está aproximadamente en un 75%, y esto hace que afecte sustancialmente la capacidad del niño, del adolescente y aún del adulto que lo presenta, porque allí tiene la presencialidad de unas características muy particulares, como son las dificultades para controlar las emociones, la dificultad que tiene esta persona para controlar y regular su comportamiento, la dificultad para inhibir sus niveles de actividad, por eso es hiperactivo, y la falta de control para poder prolongar su capacidad de atención. Y esto se ve atribuido sustancialmente a que nosotros tenemos un cerebro, aquí se los muestro, donde esta parte posterior es a lo que llamamos el lóbulo prefrontal. Generalmente los niños que tienen la condición del TDAH, esta área externa, que es el anterior, el prefrontal anterior, que tiene mucho que ver con todos los procesos cognitivos, es una de las áreas que generalmente se ven afectadas en ellos. Y si abrimos el cerebrito, podemos encontrar que en el centro tenemos toda la parte del órbito medial, que da cuenta de todo lo que es su sistema límbico, que da cuenta de las emociones, que es allí donde juega un papel preponderante el control inhibitorio de la conducta y el control inhibitorio de las emociones. Generalmente los niños que tienen esta condición, estas áreas están generalmente alteradas, y ello explica el porqué de sus conductas desreguladas, el porqué el niño no es capaz de llevar una rutina, el porqué el niño no es capaz de manejar un tiempo, el por qué se demora mucho más tiempo que el otro niño que no tiene esa condición, el por qué más bien se precipita a hacer una tarea y lo termina a millón, mientras que los otros niños aprovechan la hora que el maestro le dio o el papá en su acompañamiento, porque no tiene una clara conciencia de identificación frente a la calidad de su trabajo. Entonces son niños que carecen o que tienen afectado su control inhibitorio de la conducta
y por ende esa parte de flexibilidad cognitiva que tiene mucho que ver con los componentes de concienciación, de reflexividad, de manejo adecuado de tolerancia a la frustración para poder resolver los problemas en el marco de la anticipación. Ellos no tienen estas áreas lo suficientemente, llamémoslo así, reguladas, y esa desregulación es la que hace que de una u otra manera determinen la complejidad de esa condición, para lo cual se pueden ubicar en lo que llamamos comúnmente este trastorno del neurodesarrollo, llamado como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por tanto, el TDAH entonces, para que desmontemos este mito, no aparece por mala educación con los papás. El TDAH no aparece porque los papás se divorciaron. El TDAH no aparece porque los papás dejaron de darle afecto. El TDAH no se desarrolla ni aparece en un niño, en un adolescente, porque vivieron una crisis económica. El TDAH no aparece porque hubo un abuso sexual. El TDAH no aparece porque hay conflictos intrafamiliares. Todos esos componentes situacionales que les estoy acabando de decir sí pueden ser factores que pueden coayudar a la comorbilidad o a complejizar la condición emocional de un niño, sea que padezca TDAH o que no padezca TDAH. Pero el TDAH es importante que tengamos en cuenta que no aparece por una mala crianza, no aparece por una crisis situacional, puesto que no es una enfermedad, sino que es una condición neurobiológica que tiene el 75% de quienes lo padecen un índice alto de heredabilidad. Es decir, el niño quien lo padece posiblemente tiene esa genética en donde el papá o la mamá o el primo o el sobrino o el tío o alguna persona que forme parte del árbol genealógico hubiese tenido dicha alteración. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta que este mito, que es absolutamente mentira, lo desmontemos para que cuando ya estemos en la semana del TDAH podamos entonces finalmente ir entendiendo lo que realmente es el TDAH, y dentro de esa comprensión poder tener unos conocimientos muy amplios que nos permitan finalmente entender nuestro niño, entender nuestro hijo, entender nuestro estudiante, entender nuestro paciente. Y de esta manera, desde una perspectiva de aperturamiento, de comprensión, de compasión, podamos llegar al mundo de ellos con actitudes proactivas, esperanzadoras, puesto que lo complicado no es entenderlo, que sí es complicado. Lo complicado es entenderlo, aceptarlo como es, y fuera de eso, aprenderlo a manejar. Por eso la razón de ser de mi presencia en estos momentos con toda esta hermosa comunidad que tenemos, y obviamente el porqué de el evento online que voy a llevar a cabo a nivel de la semana del TDAH. Les estoy recordando que quienes terminen conmigo este live, que termina exactamente en 1 hora, van a recibir un regalo mío, que finalizando el live les daré la palabra clave para que la escriban y tengan acceso a ese maravilloso regalo que preparé muy especialmente para ustedes. Bueno, vámonos para el tercer. Voy a darles un espacecito más adelante, a ver cómo estoy de tiempo, para darles algunas respuestas a muchas preguntas que estoy viendo acá. Pero como yo estoy viendo que hay algunas preguntas que están inherentes dentro de mi presentación, permítanme por favor, yo termino de darles a conocer, por lo menos los 8 mitos, son como 20 o 30, pero quise traer aquí los más importantes para poderlos desmontar
y vamos viendo que en la medida en que voy haciendo la presentación, muchas de esas preguntas que están haciendo acá, es importante saber la ruta, por dónde empezar, qué hacer y cómo hacer. Claro, mi Luchi, ya vamos para allá, a ver si alcanzamos. Bueno, el tercer mito es que el TDAH solamente se afecta durante la infancia y luego desaparece. No, el TDAH nunca desaparece, porque el TDAH no es una enfermedad, pero es una condición del cerebro. Estamos hablando de un niño que quien tiene esta condición, algunas estructuras neurológicas específicamente propias del lóbulo prefrontal están sesgadas, están alteradas, están afectadas. Y esto explica el por qué es una condición crónica que no se cura. Pero sí es muy alentador saber que si logramos identificar a tiempo un buen diagnóstico y podemos hacer una muy buena intervención, indiscutiblemente la complejidad en la presencia de los componentes sintomáticos obviamente pueden ir disminuyendo de una manera tal que hay momentos en donde muchos de ellos casi que se vuelve imperceptible su condición de TDAH. Por lo menos los que tienen el subtipo hiperactivo, sí es cierto que en la medida en que van evolucionando en su desarrollo evolutivo, valga la redundancia, en su etapa adolescente, el indicador de hiperactividad puede bajar sustancialmente, pero sigue registrándose dificultades a nivel de inatención y de impulsividad, que son los que más impacto generan en la mayoría de estas personas que padecen dicha condición. Entonces, vuelvo y le reitero que es entonces una condición crónica que se requiere indiscutiblemente un manejo en muchas ocasiones a mediano y largo plazo, porque si no se está en permanente proceso de monitorización, pues indiscutiblemente esto de una u otra manera va a impactar su vida integral desde cualquier esfera donde esta persona se vaya a desenvolver. Vámonos entonces para el cuarto mito, en donde los papás, muchos de ellos suelen decir: mi hijo no tiene TDAH porque él se concentra en los videojuegos por horas. Sí, tú tienes mucha razón, papá. En la mayoría de casos de niños que tienen TDAH, quiero hacerles una muy buena aclaración hoy. Los que padecen la condición de TDAH supone problemas con las tareas que requieren atención por largos periodos de tiempo, no tanto en actividades que sean interesantes o estimulantes. Por ejemplo, en el colegio es especialmente difícil para los niños que padecen la condición de TDAH porque las clases para ellos son poco estimulantes en algunos casos, no tienen estímulos sonoros y tampoco tienen el componente de actividad física, a diferencia, por ejemplo, de los videojuegos que tienen todo ese tipo de estimulación que de una u otra manera hacen la captación del niño y que se active el nivel motivacional, y ello explica el por qué ellos pueden pasar largas horas jugando los videojuegos. El hecho que esté jugando los videojuegos por largas horas no lo exime de poder presentar una condición de TDAH. Otra situación en los niños del TDAH es que se dan en la escuela
dificultades sustanciales en sus interacciones sociales, en los deportes, porque esto exige un mayor nivel de concentración, en actividades extracurriculares, porque les exige de alguna manera que se queden quietos, que escuchen, que esperen el turno durante periodos muy largos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que todos los niños, no todos los niños que juegan videojuegos tienen TDAH, pero es importante que tengamos en cuenta que el hecho de que su hijo sea hábil para los videojuegos, dependiendo de un estudio exhaustivo y de unas características de su historia evolutiva, no puede eximirse de la presencialidad de un TDAH. Por eso tan importante poderlos evaluar de una manera oportuna, con un diagnóstico efectivo, certero, que nos facilite la posibilidad de identificar su condición, buscando con ello el determinar un muy buen plan de intervención que generalmente se necesita a nivel interdisciplinario, multimodal, para que de esta manera podamos lograr aprovechar al máximo todas sus habilidades y todo lo que ellos puedan aprovechar para desarrollarse y ser seres auténticamente competitivos, exitosos y obviamente felices. Vámonos para el quinto mito de los 8 que tengo en el día de hoy, y es: cualquier persona puede diagnosticar el TDAH. Y ahí les respondo a algunos de ustedes que ya me hicieron la pregunta: doctora, ¿y quién es la persona que tiene que diagnosticar el TDAH? Indiscutiblemente, para manejar adecuadamente el TDAH y de esta manera evitar complicaciones, es altamente necesario un muy buen diagnóstico correcto, y obviamente mientras a más temprana edad logremos identificar esta condición, más rápidamente podemos hacer la intervención respectiva. Es importante tener en cuenta que los primeros en sospechar que su hijo, su estudiante, tiene una dificultad de pronto de inatención o demás, es el papá y el maestro. Pero sí quiero ser hoy muy clara con todos ustedes que así tenga mucha experiencia el maestro, no es la persona indicada para diagnosticar, para dar este tipo de diagnóstico. Quienes están facultados para dar este tipo de diagnóstico indiscutiblemente son los psicólogos clínicos o infantiles que tengan experticia en el manejo del TDAH. Por aquí me han estado escribiendo porque veo una comunidad espectacularmente activa que me encanta. Me encanta el dinamismo de Ginette, de Mari Vega, de Misan, de Patti, tan bellos. Claro que sí. ¿Quiénes están facultados para dar un muy buen diagnóstico del TDAH? Un muy buen psicólogo que tenga muy buena experiencia en el manejo de la evaluación diagnóstica y en la capacidad de implementar un plan de intervención terapéutico. El psiquiatra, el neuropediatra, el pediatra, el paidopsiquiatra, como lo llaman en algunos otros países. Estas son las personas más idóneas para poder ustedes recurrir y buscar un muy buen diagnóstico. El maestro es la persona que dentro de su idoneidad no está para diagnosticar, pero dentro de su idoneidad, claro que sí, pueden hacer procesos de intervención, y de hecho es apremiante que ojalá todos los maestros del mundo se capaciten y estén en este tipo de eventos para que reflexionen, para que hagan un alto en el camino, para que analicemos, para que debatamos, para que ampliemos ese panorama de conocimientos y nos permitamos explorar increíblemente
todo ese bagaje de técnicas y de estrategias que gracias a Dios ahora en estos últimos tiempos, gracias a los avances científicos de la neurociencia, de la neuroeducación, de la neuropsicopedagogía, de la neuropsicología, de la psicología, de la pedagogía, en fin, se ha podido avanzar bastante en todo lo que tiene que ver con procesos diagnósticos del TDAH y aún del espectro autista, y fuera de eso todo el proceso de intervención adecuada, efectiva, justa, proactiva, para que podamos hacer unos muy buenos pronósticos. Aquí me dice que los psicólogos no están facultados para dar un buen diagnóstico. Yo tengo que decir que hay psicólogos con un gran nivel de inquietud, muy idóneos, que se han cualificado, que han estudiado muchísimo el TDAH, que se han cualificado, que se han preparado, que aprenden a manejar las pruebas neuropsicológicas o psicológicas y que con ayuda de un equipo interdisciplinario indiscutiblemente lo pueden lograr hacer. Vuelvo y resalto la importancia de la idoneidad y la experticia que pueden tener ellos para poder dar este tipo de diagnóstico. Supongo que por ética profesional, obviamente quien se le mide a la exploración de este tipo de diagnósticos indiscutiblemente son personas que estamos obviamente facultadas para ello, pero también es cierto que preferiblemente el neuropsicólogo es una de las personas más idóneas porque tiene todo el conocimiento amplio que le permite explorar a través de una batería de pruebas, una muy buena historia clínica, poder dictaminar un muy buen diagnóstico. El neuropsicólogo, el neuropediatra, el pediatra y el psiquiatra. Lo que pasa es que no, ya dije, claro, el psicólogo, yo vuelvo a claro, el psicólogo que sea experto en el manejo del TDAH. Si tiene experticia en el manejo del TDAH, claro que también puede llegar a desarrollar estos niveles competenciales que le pueden permitir llegar a un muy buen diagnóstico. Pero yo pensaría que la persona más idónea de todos los campos, donde puede presentar un amplio espectro de todo lo que son los procesos neurocognitivos, coeficiente intelectual, funciones ejecutivas y demás, indiscutiblemente la persona más preparada para ello estamos los neuropsicólogos infantiles y los neuropsicólogos clínicos. Bueno, muy bien. Quisiera compartirles a ustedes muchísimas experiencias que me llegan acá a través de mi consulta en nuestro centro neuropsicológico Neuroser Crecer, experiencias que son lamentablemente dentro del desconocimiento, dentro de la angustia, dentro de la tristeza de un padre, de una madre que se sienten absolutamente impotentes para poder manejar la condición de su hijo porque inclusive ni siquiera saben que lo que está ocasionándole al niño todas estas conductas disruptivas, inestables, de poca respuesta académica, de poca respuesta comportamental, no tienen en cuenta que se podría estar hablando de la condición del TDAH, de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces es muy común en este tipo de familias expresiones peyorativas que lo único que hacen es etiquetar mucho más el niño y distarle la posibilidad de que en él se cimente la esperanza de algún día verse como un niño entre comillas normal, porque las expresiones que lanzan de una naturaleza peyorativa atentan contra la autoestima, contra ese concepto de su propia valía, como por ejemplo expresiones como tú eres un niño mamón, no te quedas quieto, eres un vago y un perezoso, ¿qué tengo que hacerle o qué tengo que inyectarte para que aprendas? Me tienes decepcionado. Expresiones que dicen aquí mis pacientes, expresiones que se lo oyen decir
a su maestro, a su maestra, a su padre, a su madre, a su abuela, a su tío, a su cuidador. Me tienes decepcionado, me tienes decepcionada. Ustedes no se imaginan, querida comunidad, lo que implica para un niño o una niña una carga neurobiológica que ellos no entienden por qué nacieron distintos. Ellos no entienden que sus estructuras neurológicas, específicamente en la parte del lóbulo prefrontal, son un poco diferentes a la estructura neurológica de mi hermanito, o de mi mellizo, o de mi gemelo, o de mi vecino, o de mi mejor amiguito. Bastante tienen ellos con cargar esa carga hereditaria que no escogieron ser ellos, y ustedes tampoco como papás escogieron tener un niño así. Son producto de circunstancialidades que tenemos que entender, comprender, aceptar y reconocer para que finalmente podamos hacer una excelente labor, y en vez de destruir ese mundo mágico que hay en ese ser inocente que no sabe cuál fue la razón por la cual le tocó a él esa carga genética y no a su hermano y no a su tío y no al vecino, sino que le tocó a él suficiente esa carga para poder entonces con base a eso seguir recibiendo cargas sociales, emocionales, psicológicas, que lo único que hacen es seguir contraatacando sustancialmente todo su componente emocional, que es lo que tenemos que cuidar. La cuna, óigame bien comunidad, la cuna hacedora de nuestra estructura de personalidad, de nuestra estabilidad emocional, de nuestra madurez emocional, está aquí, en el sistema límbico, el área amigdalina, el área donde regulamos nuestras emociones, donde generalmente nuestros niños están desregulados. Entonces no le podemos pedir a él que se comporte de una manera si hay una desregulación y tú como adulto tampoco entiendes qué le pasa y no sabes tampoco cómo enrutarlo, cómo entrenarlo, cómo enseñarle, cómo enrutarlo, entrenarlo para que esas áreas que están siendo falentes en él puedan ser en algún momento desarrolladas, estimuladas, potencializadas para que pueda llegar a ser un niño funcional acorde a las exigencias de los diferentes contextos sociales, académicos, situacionales, familiares y demás. Expresiones como eres un fracaso, no me lo aguanto. Expresiones como no sé tú a quién le saliste. Expresiones como no parece que fueras hijo mío. Expresiones que silenciosamente él se va silenciando. Silenciosamente él se va silenciando. Y tanto rueda el cántaro, querida comunidad, que finalmente terminan decepcionándose. Y esos son de los tantos chicos que a futuro, en medio de sus tantas búsquedas y de sus tantos desaciertos, porque no encontró la respuesta para sus tantas necesidades, el silenciamiento los lleva a desencadenar frustración, apatía, decepción, angustia, tristeza, depresión, ansiedad, y empiezan a buscar en la calle su amiga droga, las adicciones, la adicción al videojuego, porque desde chiquitico fui muy hábil, porque desde chiquitico mi papá nunca creyó que yo tuviera un TDAH, porque era el teso para manejar los videojuegos. Nunca me prestaron atención a mi problema de TDAH, porque era un teso para manejar los videojuegos, y ahora es el muchacho con una adicción al videojuego que no se para las 24 horas y juega por las redes a jugar con plata y pierde todo lo que ustedes se imaginan. Adicciones al sexo, adicciones al alcoholismo, adicciones a comprar, en fin,
múltiples componentes de adicciones que a futuro se pueden desencadenar si no logramos identificar oportuna y efectivamente esta condición. Por eso tan importante mi llamado en el día de hoy y mi invitación para que también inviten ustedes a otros familiares, a tus amigos, a tus vecinos, a que se unan en estos momentos tan increíbles, completamente gratuito, donde hacemos un alto en nuestras vidas y hacemos reflexiones en torno a identificar qué es lo que estamos haciendo bien, qué estamos haciendo de correcto y qué es lo incorrecto. Y si es lo incorrecto, sencillamente lo corregimos. Y si es lo correcto, lo aprovechamos y lo potencializamos. Esa es como la dinámica del deber ser de esta existencia. Bueno, querida comunidad, les estoy haciendo entonces un llamado a la acción, invitándolos a todos ustedes a que se registren a la Semana del TDAH, un evento completamente gratis. Recuerden que faltan muy pocos días, por tanto, si no te has inscrito aún, puedes separar en este preciso momento tu cupo con la palabra evento, y automáticamente quedan registrados, ya que mi equipo de apoyo están en este momento todos a merced de todos ustedes. Bueno, quisiera continuar con algunos mitos porque se nos está yendo el tiempo y quiero darle un pequeño espacio a muchas personas que se han estado manifestando. Veo muy movido estas redes, de mucha inquietud, veo mucha avidez, mucho deseo de aprendizaje. En todas las intervenciones de todos ustedes estoy identificando que verdaderamente es un tema álgido, que no lo sabemos todos, que necesitamos ampliar nuestros conocimientos, inundarnos de sabiduría para poder seguir asumiendo nuestro papel protagónico en la condición del rol en el que nosotros nos encontremos. Y yo feliz de estar con todos ustedes, pero ante todo agradeciéndoles infinitamente por haber ampliado este espacio para ti, haberlo separado para ti y agradeciéndole la confianza y el hecho que estés aquí presente. Bueno, siguen escribiendo muchas personas, evento, eso está muy bien. Yo les voy a dar aquí un aplauso, unas felicitaciones. Asimismo, también los invito para que inviten a otras personas, familiares, vecinos, amigos, compañeros, maestros y demás. Bueno, vámonos para el sexto mito, en donde dicen que el TDAH solamente afecta a los niños y a las niñas no las toca. No, eso es un mito falso, porque el trastorno por déficit de atención no pasa inadvertido en ninguno de los dos géneros. El TDAH se da estrictamente en niños y en niñas. Lo que sí es cierto es que se hace mucho más evidente el TDAH en niños en un porcentaje mayor que en niñas, pero no porque no más lo tengan ellos, sino porque en la mayoría de las niñas, en un porcentaje significativo, el déficit de atención que se les identifica a ellas son más de un subtipo inatento, casi en las niñas por el proceso de mielinización que se da en el cerebro. En ellas son casos escasos que también se dan de impulsividad y de hiperactividad con trastorno de conducta, pero en las niñas suele darse más frecuentemente el TDAH subtipo inatento, que es la tipología de condición que la niña no presenta conductas disruptivas porque no hay presencialidad de impulsividad ni presencialidad de hiperactividad. Entonces puede ser la niña típicamente tímida, calladita, muy juiciosa en el aula de clase, muy dócil, pero con dificultades en el aprendizaje, dificultades en la comprensión, dificultades en la escritura, en la lectura, en el cálculo matemático. Entonces la pueden identificar como una niña perezosa que no le gusta estudiar, pero mentiras que cuando se le hace la valoración tiene las características sintomáticas típicas de un
TDAH, mientras que en los niños se hace mucho más evidente la tipología de subtipo impulsivo hiperactivo, que tiene mucho que ver con la desregulación del control inhibitorio de la conducta y el control inhibitorio de las emociones. Además, que generalmente los niños, por sus caracterizaciones, si no se les hace una atención, no se les identifica el diagnóstico oportunamente, ni una atención adecuada y oportuna, puede desarrollar finalmente con trastornos de conducta, porque se pueden mostrar negativistas, oposición a la norma, al adulto, y ellos pueden tener mayores dificultades en sus relaciones interpersonales, en manejar las rutinas, en culminar sus tareas, en acoger una norma, y generalmente en ellos se resalta mucho más los componentes de impulsividad e hiperactividad, los cuales pueden asociarse estrictamente con trastornos de conducta, trastorno opositor desafiante y todo lo demás. Pero ese mito lo tenemos que desmontar. Un séptimo mito es: los fármacos para el TDAH lo curan. Tengo para decirles que los fármacos, gracias a Dios, existen, porque cualquier tipología de compuesto químico, gracias a Dios, a las farmacéuticas nos permiten de alguna manera tener la posibilidad de mejorar nuestras condiciones fisiológicas, de curarnos enfermedades y demás. Los fármacos para el TDAH también existen, que tienen que ver mucho con los químicos anfetamínicos, como la Ritalina, que lo llaman comúnmente emetilfenidato. Pero los medicamentos para el TDAH no curan la condición, pero sí es cierto que tienen un impacto sustancialmente significativo en los neurotransmisores, y esto hace que se reduzca de manera sustancial la presencialidad de esos componentes sintomáticos, aminorando las dificultades. Entonces, como no es una enfermedad, sino una condición neurobiológica y de tipo crónica, la medicación no cura, pero sí puede regular en gran parte los componentes sintomáticos. Por aquí ya estoy viendo preguntas: ¿cuáles son los efectos de la risperidona? ¿Cuáles son los efectos de los medicamentos? Hay mucha pregunta que indiscutiblemente hoy no alcanzaría a responder, precisamente porque vamos a hacer varios lives y precisamente vamos a hacer la semana del TDAH, para que en el transcurso de estos 15 días que vamos a estar de alguna manera acompañándonos, hacemos las reflexiones y procesualmente vamos a ir dando respuestas. Si no es hoy, las respuestas las iremos teniendo a lo largo del desarrollo de los lives, y obviamente la concreción en la semana del TDAH, completamente gratis, para que entonces podamos ir respondiendo. Por eso tan importante la participación activa del evento de la semana del TDAH. Los que no se han podido escribir, pueden escribir en este momento la palabra evento. Por ahí ya veo que han escrito muchísimos la palabra evento, especialmente en el Instagram veo mucha palabra evento, algunos en el Facebook, en el Instagram también, pero veo muchas personas interesadas acá en el Facebook, cosa que a mí me anima y me alegra. Bueno, ya para terminar la intervención, para darles un espacecito que se nos acabó el tiempo, doctor David, los fármacos para el TDAH son adictivos. Bueno, uno de los argumentos más discutidos en la ciencia es que los fármacos producen adicción, una discusión que se da en los entornos sociales. Y la verdad es que los fármacos, la realidad es que el metilfenidato, que es el medicamento principal, como es la Ritalina, que es una de las mayores opciones farmacológicas para el manejo del TDAH, no produce adicción. Obviamente, si se respetan las dosis terapéuticas
que el neurólogo, el neuropediatra o en su defecto el psiquiatra prescribe. Si las dosis se respetan terapéuticamente, si bien es cierto es un químico que es similar a una anfetamina, es en dosis normales para el TDAH por vía oral no produce un efecto euforizante, lo que sí tienen las anfetaminas. Lo que pasa es que cuando tú te metes en Google y buscas metilfenidato, dice medicamento que forma parte de las anfetaminas, y tú lees las anfetaminas y dice son adictivas porque tiene un efecto euforizante. La única opción que la Ritalina tenga un efecto euforizante es consumirlo en altas dosis, específicamente adquiridas por las personas que tienen abuso a sustancias psicoactivas. Ahí sí puede darse un efecto euforizante. Por eso es tan importante que el paciente que padece la condición de TDAH y está medicado por la prescripción médica, que más adelante hablaremos mucho más a fondo de eso, indiscutiblemente hay que tener un proceso mucho mayor de monitorización con el médico para que pueda ir prescribiendo la dosis, con el peso, el grado de efecto y todo lo demás. Bueno, les recuerdo que el próximo live es este domingo, querida comunidad. El próximo live es este domingo, 18 de febrero a las 8 de la noche, hora Colombia. Vamos a hablar sobre el rol del psicólogo en la intervención del TDAH. El próximo live es este 18 de febrero, 8 de la noche, hora Colombia. Y vamos a hablar sobre el papel o el rol del psicólogo en la intervención del TDAH. Y para finalizar, el regalo que les prometí al principio es un ebook llamado El Camino para manejar el TDAH sin medicación. Un libro escrito por mí. Es el ebook de introducción al método EMPENET, que es el método que yo diseñé hace aproximadamente unos 20 años y que se ha venido convalidando acá en nuestro centro, en varios centros, en varias regiones de nuestro país y ya a nivel internacional, encontrándose en excelentes resultados sin requerir a la medicación. Por tanto, es importante que al recibir este ebook lo puedas leer antes de iniciar las clases de la semana del TDAH. Entonces, para hacértelo llegar, solo debes comentar en este momento la palabra libro. Y el libro mío escrito es un regalo específicamente para ti. Y será enviado un mensaje directo, pues, con el enlace. Todos los que quieran tener acceso al libro, es un obsequio que les quiero hacer en el día de hoy por su fidelidad, por haber estado hasta el último momento aquí conmigo. Es un obsequio que se les va a hacer y eso que esperen que de ahora en adelante habrán mucho más sorpresas, muchos más obsequios, porque realmente he trabajado a lo largo de mi vida con mucha pasión y mi interés es que las personas aprendan, amplíen sus conocimientos y puedan finalmente aprovechar todas estas experiencias para que nos sigamos cualificando y sigamos asumiendo un excelente papel protagónico en nuestros diferentes roles y en los diferentes contextos. No sé, veo que hay muchísimas preguntas, doctor David, no sé si tengo tiempo para responder y si no me despido invitándolos para este sábado, el domingo, el 18 de febrero a las 8 de la noche. Nuevamente estamos acá con el tema ¿cuál es el rol que cumple el psicólogo en el manejo del TDAH? Y de esta manera les agradezco altísimamente su tiempo, su atención y los animo para que inviten a amigos, a familiares, a compañeros, a colegas, a que participen de la extraordinaria semana del TDAH, el cual se va a llevar a cabo el 27
26 de febrero hasta el 1 de marzo. Y a lo largo de la semana que viene vamos a estar dando otra serie de lives para que sigamos haciendo muchísimas reflexiones. Les recuerdo que todas las personas que me han estado escribiendo preguntas, que hay muchas, las leeré, buscando con ello que en los otros lives y en la semana del TDAH pueda ir dando respuesta a las innumerables preguntas que veo aquí escritas en mi Instagram y en mi Facebook. Les deseo una bendecida noche, muchas bendiciones, un abrazo fraterno a todos ustedes y muy agradecida por su presencialidad.